¿Qué harías si un día despertaras en un mundo donde la injusticia no es la excepción, sino la regla? Donde aquellos que juraron protegerte te dan la espalda. Imagina por un momento vivir en un lugar donde el miedo no solo se siente en las calles, sino que se cuela hasta en las iglesias, en las escuelas, en las casas. Cierra los ojos e imagina que eres alguien común, un campesino, un maestro, una madre o un estudiante. Tu única certeza es que el futuro se tambalea como un hilo a punto de romperse. ¿A quién acudirías? ¿A quién le confiarías tu esperanza cuando todo parece perdido? En aquellos días muchas miradas se alzaron hacia el cielo buscando guía en la fe, porque la fe en tiempos de oscuridad es como un faro en medio de la tormenta. Pero ¿qué pasa cuando ese faro se desvanece? ¿Qué pasa cuando quienes deberían ser tus protectores deciden negociar con quienes siembran el terror? Eso fue exactamente lo que ocurrió hace casi un siglo. En un momento crucial de nuestra historia, el Vaticano, sede de la Iglesia Católica y símbolo de la moral cristiana, firmó un acuerdo con uno de los regímenes más crueles que ha conocido la humanidad, el Tercer Reich de Adolf Hitler. Y aquí es donde la historia nos desafía, porque no se trata solo de juzgar lo que pasó, sino de colocarnos en los zapatos de aquellos que tomaron estas decisiones. Imagínate en una oficina en Roma, frente al Papa, siendo parte de un grupo de líderes que ven cómo el mundo se desmorona. Frente a ti, dos opciones: una amenaza comunista que promete erradicar la fe, o un régimen totalitario que, al menos en teoría, dice respetarla. ¿Qué harías tú? ¿Qué haríamos nosotros si nos encontráramos en ese dilema? En México decimos, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Quizá, en ese momento, esos líderes pensaron que firmar un acuerdo con los nazis era la manera menos mala de proteger a la Iglesia y a sus fieles. Pero, ¿qué precio estaban dispuestos a pagar? ¿Y cómo lidiarían con las consecuencias de un pacto con el diablo? Hoy, queremos llevarte de la mano por este capítulo oscuro de la historia. Porque aunque suene lejano, aunque ocurriera a miles de kilómetros de nuestra tierra, el eco de esas decisiones todavía nos alcanza. Nos obliga a mirar hacia atrás y a reflexionar sobre nuestro presente. Porque al final, esta no es solo una historia del Vaticano, ni de Alemania, ni de Europa, es una historia de humanidad. De lo que somos capaces de hacer cuando el miedo nos arrincona y de las consecuencias de elegir el silencio o la conveniencia por encima de la verdad y la justicia. Así que, querido amigo, querida amiga, acompáñanos en este viaje. Vamos a adentrarnos en las entrañas de este pacto, en sus secretos y sus silencios, porque como dice el dicho mexicano, el pasado siempre se asoma al presente, y quien no lo entiende, lo repite. Hoy más que nunca necesitamos recordar, no solo para saber qué pasó, sino para entender quiénes somos. El concordato, su contexto y sus consecuencias. La historia del concordato entre el Vaticano y el régimen nazi no comienza el día en que se firmó, sino mucho antes, en un contexto turbulento que moldeó las decisiones de sus protagonistas. Alemania, en los años 20 y principios de los 30, era un hervidero. El Tratado de Versalles, firmado al final de la Primera Guerra Mundial, había dejado al país de rodillas. La economía estaba destrozada, el desempleo alcanzaba cifras impensables y el orgullo nacional estaba hecho pedazos. La gente decía, aquí la cosa está que arde. En medio de este caos surgió un hombre que supo capitalizar la desesperación del pueblo, Adolf Hitler. Con una mezcla de carisma, promesas de grandeza y un discurso cargado de odio hacia minorías, Hitler y su partido nazi ganaron cada vez más terreno. Para 1933, logró consolidar su poder como canciller de Alemania y rápidamente empezó a imponer su visión de un Tercer Reich. Un imperio que según él duraría 1000 años. Pero Hitler sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba apoyo de todos los sectores, militares, industriales, políticos y sobre todo religiosos. El Vaticano frente al dilema. Al otro lado de Europa, en el Vaticano, el Papa Pío XI y sus asesores observaban los acontecimientos con creciente preocupación. En esos años, la Iglesia Católica estaba enfrentando serios desafíos. Por un lado, el avance del comunismo ateo, especialmente en Rusia, representaba una amenaza directa a la fe cristiana. En México, por ejemplo, las guerras cristeras habían demostrado lo que podía ocurrir cuando los gobiernos perseguían a la Iglesia. Por otro lado, estaba el fenómeno del fascismo, que aunque autoritario, no era explícitamente antirreligioso.
Algunos líderes de la Iglesia veían a figuras como Mussolini y Hitler como posibles aliados en la lucha contra el comunismo. En Alemania, la relación entre la Iglesia y el Estado era particularmente compleja. Había millones de católicos en el país, y la Iglesia católica era una institución poderosa con influencia sobre la educación, la prensa y la vida comunitaria. Sin embargo, Hitler no quería competencia. Sabía que para consolidar su régimen necesitaba neutralizar a la Iglesia, pero hacerlo de manera estratégica, sin provocar una rebelión masiva. Fue en este contexto que surgió la idea del Reichskonkordat, un acuerdo entre el Vaticano y el Tercer Reich. El concordato, la firma del pacto. El 20 de julio de 1933, el cardenal Eugenio Pacelli, secretario de Estado del Vaticano, firmó el concordato en representación de la Santa Sede. Por parte de Alemania, firmó Franz von Papen, un político conservador y devoto católico que había sido clave en el ascenso de Hitler al poder. El concordato tenía 34 artículos y, en teoría, buscaba garantizar los derechos de la Iglesia Católica en Alemania. Entre sus puntos más importantes estaban libertad de culto y de organización. La Iglesia tendría libertad para llevar a cabo sus actividades religiosas y mantener sus instituciones como escuelas y asociaciones. Autonomía eclesiástica. El gobierno alemán no intervendría en el nombramiento de obispos, ni en otros asuntos internos de la Iglesia. No intervención política. La Iglesia se comprometía a mantenerse al margen de la política alemana. A primera vista, el acuerdo parecía beneficioso para ambas partes. La Iglesia aseguraba la protección de sus fieles y sus instituciones, mientras que Hitler ganaba legitimidad internacional y neutralizaba una poderosa oposición moral. Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. Las verdaderas intenciones de Hitler. Para Hitler, el concordato no era más que una herramienta. Lo utilizó para proyectar moderación y respeto por la religión, tanto dentro como fuera de Alemania. Pero detrás de las puertas cerradas, su plan era muy diferente. Desde el principio, el régimen nazi comenzó a violar los términos del concordato. Se cerraron escuelas católicas, se persiguió a sacerdotes que criticaban al gobierno, y las asociaciones religiosas fueron disueltas o absorbidas por organizaciones nazis. La Gestapo, la temida policía secreta, vigilaba de cerca la Iglesia, buscando cualquier pretexto para reprimirla. Mientras tanto, el Vaticano, aunque consciente de estas violaciones, permaneció mayormente en silencio. Hubo algunos intentos de protestar, como la encíclica Mit brennender Sorge, con ardiente preocupación, de 1937, en la que el Papa Pío XI condenó el racismo y el totalitarismo. Sin embargo, este documento fue distribuido en secreto y tuvo un impacto limitado. El precio del silencio. La falta de una oposición firme por parte del Vaticano fue interpretada por muchos como complicidad. Aunque algunos sacerdotes y obispos individuales se opusieron al régimen y ayudaron a las víctimas, la Iglesia como institución no tomó medidas decisivas. Este silencio pesaba más que cualquier palabra. Mientras Hitler consolidaba su poder y desataba el Holocausto, millones de judíos, gitanos, discapacitados, opositores políticos y otros grupos minoritarios fueron perseguidos y asesinados. La pregunta inevitable es, ¿pudo la Iglesia haber hecho más? ¿Pudo haber usado su influencia para frenar la barbarie nazi? La división interna en la Iglesia. Dentro de la Iglesia católica hubo un debate constante. Algunos argumentaban que alzar la voz contra el régimen pondría en peligro a los fieles y podría desencadenar una persecución aún más brutal. Otros creían que el silencio era una traición a los principios cristianos fundamentales. Entre estos últimos estaba el cardenal Clemens August von Galen, conocido como el León de Münster. Él condenó públicamente las políticas nazis, incluyendo el programa de eutanasia que asesinó a miles de personas con discapacidades. Sin embargo, figuras como él eran la excepción, no la regla. El legado del concordato. Aunque el concordato sigue técnicamente en vigor hasta el día de hoy, su legado es profundamente polémico. Para algunos representa un intento fallido de proteger a la Iglesia en tiempos de crisis. Para otros, es un símbolo de cómo las instituciones religiosas pueden ser cooptadas por regímenes autoritarios. Lo cierto es que este acuerdo marcó una herida en la relación entre la Iglesia y la sociedad. Una herida que todavía provoca debates acalorados sobre la ética, la política y la fe.
Claro, aquí tienes un cierre poderoso, emotivo y reflexivo que conecta los eventos del pasado con nuestra realidad actual. He incorporado expresiones mexicanas para que tenga un tono cercano y personal. La herencia de un pacto oscuro. El concordato entre el Vaticano y el régimen nazi no es solo un capítulo en los libros de historia. Es un espejo que nos obliga a mirarnos como humanidad y preguntarnos, ¿qué hacemos cuando enfrentamos dilemas morales? ¿Qué elegimos cuando el miedo y la conveniencia nos acorralan? En México solemos decir, de los errores también se aprende, pero hay que aprender bien. Este episodio nos enseña el silencio, la neutralidad o los pactos con el mal no son caminos sin consecuencias. El peso de las decisiones. El Vaticano justificó el concordato como un mal necesario, un intento de proteger a la Iglesia y a sus fieles en tiempos de incertidumbre. Pero, ¿a qué costo? Este acuerdo, aunque tal vez nacido del temor, contribuyó a legitimar un régimen que desató una de las mayores tragedias de la humanidad, el Holocausto. Y no se trata solo de culpar o de señalar con el dedo. Se trata de reflexionar sobre cómo las instituciones, incluso las que proclaman ser guías morales, pueden fallar, cuando priorizan la supervivencia por encima de los principios. Como decía mi abuela, el que no se pone en los zapatos del otro nunca entiende el dolor ajeno. Lo que este capítulo nos dice hoy. Aunque el Tercer Reich cayó hace décadas, las semillas de odio, indiferencia y autoritarismo que sembró todavía germinan en el presente. Los discursos de supremacía, las persecuciones por religión, raza o ideología y los pactos de conveniencia entre líderes siguen siendo una realidad en muchas partes del mundo. Este es el momento de hacernos preguntas difíciles. ¿Qué hacemos cuando vemos injusticias a nuestro alrededor? Nos quedamos callados, como hizo el Vaticano en muchos momentos durante el régimen nazi. O alzamos la voz, aun cuando hacerlo implique riesgos. En México y en muchos otros países hemos visto cómo el silencio de las instituciones puede perpetuar injusticias. Hemos aprendido, a veces de manera dolorosa, que las omisiones también tienen un costo. La responsabilidad de recordar. Hoy, al recordar el concordato, no buscamos abrir heridas ni lanzar juicios al vacío. Lo hacemos porque entender el pasado es fundamental para evitar que los mismos errores se repitan. Hay un proverbio que dice, cuando el pasado no se cuenta, se vuelve a vivir. Y en este caso, contar esta historia no es solo un acto de memoria, sino un compromiso con el presente y el futuro, un llamado a la acción. Este capítulo nos recuerda que cada decisión importa, que cada voz cuenta, ya sea desde una oficina en el Vaticano, desde un púlpito en una iglesia, o desde nuestras propias casas. Todos somos responsables de elegir entre la justicia y la comodidad, entre la verdad y el silencio. Como mexicanos, sabemos lo que es luchar contra la adversidad, alzar la voz cuando nos quieren callar y defender lo que es justo. Esta historia nos invita a ser guardianes de la memoria, a cuestionar las narrativas oficiales y a exigir que las instituciones cumplan con su deber moral. El concordato fue firmado en un contexto específico, pero sus lecciones trascienden fronteras y épocas. Hoy más que nunca, vivimos en un mundo que necesita líderes éticos, instituciones que pongan el bien común por encima de los intereses propios y personas comunes que no teman defender lo correcto. Así que la próxima vez que nos encontremos ante una injusticia, recordemos esta historia, porque como bien dice un dicho mexicano, el que no lucha por la verdad termina atrapado en la mentira. No podemos cambiar lo que ocurrió hace casi un siglo, pero sí podemos cambiar cómo actuamos hoy. El concordato es un recordatorio de que cuando la moral se pone en juego, el precio de la indiferencia puede ser tan alto que la humanidad entera lo paga. La pregunta ahora es, ¿qué haremos nosotros para honrar las lecciones del pasado?